Debido al mecanismo de funcionamiento de los protocolos de correo electrónico, la suplantación de identidad en los mails ha presentado un problema desde los 70. Comenzó con los míticos spammers que evadían los filtros de correo electrónico para mandarte basura. En la década de los 2000 pasó a convertirse en un gran problema de ciberseguridad a nivel mundial hasta día de hoy. El mail spoofing es un tipo de ataque que está a la orden del día, además de que es muy sencillo de realizar. Hasta un niño de 8 años podría enviarte un correo en nombre de, por ejemplo, tu banco y mediante un enlace realizarte un phishing para robarte los datos bancarios. En el vídeo de hoy descubrirás la sencillez en este tipo de ataque, ya que suplantaré la identidad de un streamer muy conocido, generaré un mail de PayPal, aprenderás qué es el phishing y el mail spoofing, ya que van de la mano, para finalmente, y lo más importante, aprender a defenderte e identificar este tipo de mails tan comunes y peligrosos. Bueno gente, antes de entrar al turrón lo que tenemos que conocer son dos conceptos claves que están dentro de lo que es todo este vídeo, que es el mail spoofing y el phishing. Son unos conceptos que están a la orden del día y debéis de conocer. Y lo vamos a hacer mediante animaciones de una forma muy rápida y muy sencilla. ¡Vamos a ello! El mail spoofing es una técnica que se utiliza para crear mensajes de correo electrónico con una dirección mail falsa o manipulada. El objetivo de esta técnica es convencer y engañar a la víctima a la cual va dirigido ese mail que proviene de alguien que conoce o confía, como por ejemplo un amigo, un familiar, un proveedor o un influencer al que sigue. Haciendo uso de esta confianza, el atacante engaña, manipula y le pide a la víctima que le dé información, normalmente confidencial, o que realice alguna acción que no debería realizar por su bien. Aquí es donde entra el phishing. Por norma general, dentro de ese mail spoofing, el atacante insertará un enlace y cuando la víctima pulse sobre el mismo, le redirigirá a una web fraudulenta que ha creado el atacante para obtener la información que busca. Bueno, ya conocemos estos dos conceptos, estos dos tipos de ataque que están a la orden del día. Prácticamente se realizan cada minuto, incluso me atrevería a decir que se realizan cada segundo a cualquier persona. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser generar nosotros mismos un mail spoofing con un enlace de phishing hacia PayPal para enviarnos un correo a nosotros mismos. Y lo que vamos a hacer va a ser suplantar la identidad de una persona muy conocida, un youtuber, un streamer, influencer, como lo queréis llamar, bastante conocido en España y yo creo que prácticamente en todo el mundo, que es Ibai Llanos. ¿Quién no conoce a Ibai Llanos? Pues lo que vamos a hacer va a ser eso, suplantar la identidad de Ibai, enviarnos un mail spoofing con un enlace de phishing a nosotros mismos y vamos a ver cómo nos podemos defender ante este tipo de ataques. Eso sí, antes de empezar quiero dejar claro que como es un ataque bastante sencillo de realizar y sí que es verdad que hay ciertas medidas de seguridad que nos pueden bloquear este tipo de mails, alguno puede entrar. Entonces lo que voy a hacer va a ser pixelar la gran mayoría de la información que va a aparecer en pantalla de la web que estoy utilizando para realizar este mail spoofing para que no se utilice para atacar a otras personas, ya que lo veo un poco bastante peligroso y no me apetece que este canal se utilice para realizar ciberdelincuencia, ¿vale? Una vez aclarado esto, vamos a ir a nuestro sistema y vamos a suplantar la identidad de Ibai Llanos. ¡Vamos a ello! Bueno gente, ya estamos dentro de nuestro sistema. Aquí tenemos la página que vamos a utilizar para realizar este mail spoofing, esta suplantación de identidad. Vamos a ir rellenando las diferentes casillas para poder suplantar esta identidad de Ibai Llanos. Pero antes de comenzar vamos a necesitar el correo que utiliza Ibai Llanos para sus negocios o para contactar con la gente. Así que nos vamos a ir a YouTube y lo que vamos a hacer va a ser irnos a la pestaña de información, que aquí es donde está pues toda la información relacionada con cualquier canal de YouTube, y lo que podemos encontrar aquí, algo que es público, es la dirección de correo electrónico que en principio utiliza, en este caso Ibai, para realizar pues sus comunicaciones, sus mails con otras personas. Si le damos a ver dirección de correo electrónico, le decimos que no somos ningún robot, podemos encontrar el email de Ibai. Así que lo vamos a copiar para poder utilizarlo más adelante. Vale, ya tenemos la información que necesitamos, que es una cuenta de email para poder suplantar la identidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ya os he dicho, rellenar las diferentes casillas para poder realizar este mail spoofing. Lo primero que le vamos a decir es quién es el emisor de este email. En este caso vamos a imaginar que es Ibai Llanos. El email desde donde se envía este mail para suplantar la identidad va a ser el que hemos copiado de YouTube de Ibai. Lo siguiente que le vamos a decir es a quién queremos enviarle este mail. En este caso va a ser a mí mismo, porque me voy a hacer un ataque a mi dirección de correo electrónico.
Vamos a poner un asunto del mensaje, algo que pueda llamar la atención al usuario para que pueda abrir ese mail y que le dé ciertas ganas de comprobar qué es lo que Ibai le quiere decir. Podemos añadirle un adjunto, pero en este caso no es necesario porque el tipo de ataque que me voy a realizar no va a ser para introducir ningún troyano, ningún backdoor. Lo que quiero es que pinche la víctima, en este caso yo, en el enlace para que me dé sus datos de PayPal. Vamos a darle Advanced Settings porque esto va a ser muy interesante después a la hora de analizar este correo en busca de comprobar si es legítimo o no. Le vamos a decir que el Xmailer, o sea, desde dónde se ha enviado este mail, vamos a suponer que Ibai utiliza lo que es el suite ofimática de Microsoft, así que vamos a elegir Outlook. Y lo siguiente que vamos a hacer es generar el cuerpo del mensaje, el mensaje que le va a llegar al usuario. Yo en mi caso he creado un pequeño HTML bastante sencillito y rápido de hacer, así que lo que voy a hacer va a ser copiarlo y pegarlo dentro de lo que es este cuerpo del mensaje. Voy a elegir la opción de texto HTML y aquí voy a copiar el texto. Bien, ya lo tenemos, vamos a rellenar el captcha para ver que somos humanos, que no somos ningún robot, y ahora simplemente le damos a send para que este mail spoofing se envíe a la cuenta de sysbirds@gmail.com, que es mi cuenta. Bueno gente, ya hemos generado este mail spoofing, así que ahora lo que vamos a hacer va a ser entrar dentro de nuestro correo electrónico para comprobar el mail que nos ha llegado. De esta manera lo que quiero hacer es enseñaros más que defenderos, a identificar este tipo de correos, porque creedme que son correos que en algún momento vais a poder recibir, ya sea en vuestra casa o incluso en alguna empresa en la que trabajéis. No es la primera vez, ni creo que sea la última, en la que en alguna empresa en la que he trabajado, aun teniendo medidas de seguridad bastante grandes, nos han colado algún tipo de mail de este estilo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor puede que no llegue a ser peligroso o a lo mejor el usuario no llega a tocar el enlace, pero imaginaros que sí que toca el enlace o sí que descarga el adjunto de ese correo y la lía bastante parda. Con esto quiero decir que aunque tengáis muchas medidas de seguridad, algún mail se puede llegar a colar. Y es bastante importante que cuanta más gente conozca estas medidas para poderse defender o pueda identificar este tipo de mails, pues mejor. Así que ayudadme a compartir este vídeo para que gente que a lo mejor no tenga tantas nociones de informática como la gente que normalmente visita este canal, pues también se pueda enterar de cómo poder identificar estos mails de una forma bastante rápida y sencilla. Sin más dilación, vamos a ver nuestro mail, a ver cómo lo hemos llegado a generar. ¡Vamos a ello! Bueno gente, ya estamos dentro de nuestro mail. La primera medida de seguridad que ha hecho Google, en este caso porque yo utilizo una cuenta de Gmail, es mandar este correo a spam. Esto está bastante bien porque realmente Google o la gran mayoría de compañías lo que hacen, vale, como hay gente que probablemente no conozca o no sepa cómo defenderse ante estos ataques, lo que vamos a hacer es directamente mandarlo a spam, que la persona ni siquiera llegue a ver este mensaje y así no nos tenemos que preocupar de que haya gente que pueda infectarse o pueda ser víctima de este tipo de ataque. Eso está bastante bien. Pero claro, imaginaros que utilizamos un correo electrónico el cual o lleva poquito tiempo o no tiene unas medidas de seguridad tan buenas como esto. De hecho, Yahoo sí que es verdad que es un correo electrónico bastante grande y bastante antiguo, pero muchas veces este tipo de correos le entran. Así que vamos a quitar este mail de spam para poder seguir identificando este mail y para ver cómo podemos identificar que este mail es fraudulento, sin que las medidas de seguridad de nuestro proveedor de correo electrónico nos ayude. Vale, aquí tenemos el correíto de Ibai. Como podéis comprobar, si nos hubiera entrado directamente y no hubiera aparecido en la carpeta de spam, directamente estaríamos viendo el correo tal y como lo estáis viendo en pantalla. Ya veis que, bueno, viene desde una dirección de correo electrónico que en principio, si la investigáramos, podríamos detectar que es correcta porque Ibai utiliza esto dentro de lo que es su canal de YouTube. Y aquí podemos verle tan feliz bailando, ¿no? Dice: dóname y aparecerás en el siguiente vídeo, solo tienes que pulsar el enlace que aparece abajo, introducir tu usuario password y listo. Y aquí sale pues el gigante noble bailando un poquito, ¿no? Y aquí abajo aparece un enlace de yo quiero. Supuestamente si nos metemos aquí, metemos usuario y contraseña, lo que vamos a hacer es o bien entrar en un sorteo para que salgamos en el siguiente vídeo de Ibai, o directamente entramos a ver el siguiente vídeo de Ibai que grabe. Bueno, pues parece presuntamente legítimo, ¿no? Parece que Ibai por alguna razón ha contactado con nosotros, porque yo qué sé, nos conocerá de algo y quiere que aparezcamos en el siguiente vídeo. Automáticamente esto, seguramente nosotros o la gente de informática o la gente que está un poco puesta en los mails de phishing diría: me huele bastante raro, voy a empezar a investigar un poco. Pero si esto se lo mandas a un niño de 12 años,
es muy probable que pinchen el enlace, porque desgraciadamente en los institutos, en los colegios no se está dando la información sobre ciberseguridad, en materia de ciberseguridad, que debería darse. Así que es probable que me tire la cuenta de PayPal de su padre, o me tira su cuenta de PayPal donde a lo mejor tiene unos ahorrillos el chaval o la chavala de la paga que le dan, y pues cualquier persona, un atacante, pues se va a llevar ese dinero. ¿Qué cosas podemos hacer para identificar si este mail es fraudulento o no lo es? Si recordáis, antiguamente, hace unos cuantos años, los mails de phishing eran muy fáciles de identificar, porque realmente te enviaban un mail o bien que no estaba en tu idioma nativo, por ejemplo en mi caso en español, a mí me lo solía mandar en inglés, y bueno, ya eso te sonaba bastante raro. Pero también empezaron a ir aumentando y actualizándose los ciberdelincuentes y nos enviaban los mails en nuestro idioma nativo, pero claro, también era fácilmente identificable porque era un idioma nativo, o sea, por ejemplo en mi caso el español muy mal escrito, con muchas faltas de ortografía, entonces también veías así a primera vista que era un mail fraudulento. Pero poco a poco los ciberdelincuentes han ido actualizándose y ahora mismo te pueden enviar un correo o un mail que incluso los que llevamos mucho tiempo en esto o los que estamos más acostumbrados a lidiar con este tipo de mensajes podemos llegar a caer. De hecho, os voy a dejar una entrevista que le hice a Dani, que es un gran amigo mío, que es ingeniero de ciberseguridad y se dedica a toda la defensa perimetral de la compañía, de la compañía en la que trabaja, en la que él mismo nos dijo que incluso él, que trabaja y está a la orden del día con este tipo de correos, incluso él podría haber picado en algún tipo de ataque de phishing que han realizado. Vale, vamos a ver, lo primero que vamos a hacer va a ser, antes de pulsar el enlace que nos aparece aquí abajo de yo quiero, es identificar la URL, el nombre de dominio, la página web, como lo queráis llamar, hacia donde nos va a dirigir este botón. Si os fijáis aquí abajo, ya vamos a ver algo bastante raro. Si os fijáis, la dirección es https://paypay.com. El dominio de PayPal no es paypay.com, será paypal.com, con una L al final. Pero si tú vas rápido y no te paras a analizar el mensaje, probablemente lo veas así del tirón y digas, vale, es esta dirección. En este caso es bastante fácil de identificar que no es PayPal, que es bastante fraudulento este mail. Pero esto es igual que cuando ha aparecido dentro de la carpeta de spam este mail. Realmente yo el ataque que acabo de realizar, este mail spoofing, ha sido muy rápido, muy sencillo. Vamos, es lo que haría un mail spoofing un novatillo, ¿vale? Esto, una persona que se dedica a realizar esto o de verdad quiere aprovecharse o conseguir dinero con este tipo de ataques, se lo va a montar bien. Se va a montar un servidor de correo en Postfix, va a montar sus registros de SPF, de Mark, el de Kim, lo va a configurar correctamente para que este tipo de mails lleguen a la bandeja de entrada, y además también evidentemente se va a currar las URLs a las que va a dirigir su ataque. No te va a poner PayPay, aunque puede ser que te ponga PayPay, ¿eh? En algunos ataques he llegado a ver este tipo de DNS tan cutres, ¿vale? Como estamos analizando este tipo de correos para no picar, lo primero que vamos a hacer es lo que os digo: revisar la URL que nos aparece antes de pinchar en el botón. Ese es el primer indicativo en el que vamos a descubrir si vamos a ir a un sitio legítimo o no. Lo siguiente, una página muy importante que os enseñé en el anterior vídeo, que es VirusTotal. VirusTotal es una página que tiene una gran cantidad de bases de datos de virus y de antivirus para poder analizar, pero es que además te analiza URLs. Si le damos a la pestaña de URL, aquí podemos introducir un nombre de dominio. En nuestro caso introduciríamos la URL de paypay.com para comprobar si de verdad es correcta, y VirusTotal la va a empezar a escanear, va a comprobar sus diferentes firmas y si ha habido más gente que ha introducido esa URL dentro de VirusTotal, y te va a dar unos resultados. Ese va a ser el segundo indicativo para decirte que esa página web o ese mail es sospechoso, es fraudulento. Vale, aún así, el atacante es muy bueno. Nos ha conseguido poner una URL que es súper complicada de definir si de verdad es la URL de PayPal o de cualquier otra página web. El correo está en nuestro perfecto idioma nativo. Todo está muy bien cuadrado para que de verdad esa persona, en nuestro caso Ibai Llanos, nos ha mandado este email. ¿Qué más podemos hacer? Porque ya no sé qué más podemos hacer. Bien, pues lo que podemos hacer es, si nos vamos al icono al lado que hay de responder, podemos ver que están los tres puntitos. Si le damos aquí y le damos a mostrar original, nos llevará a una página donde podremos comprobar las cabeceras del mensaje que nos ha enviado Ibai Llanos. ¿Qué es una cabecera de un mensaje? Vamos a explicarlo muy rápidamente, ¿vale?
Una cabecera de un mensaje es donde está toda la información de un correo o de una página web. En este caso del correo está la información de quién está enviando ese mail, a quién va dirigido, a qué hora se ha enviado, cuándo se ha recibido y desde qué servidor se ha enviado. Esto es muy importante. Vamos a hacer un símil con la vida real. Sería como si, por ejemplo, tú le das la carta a un cartero y este cartero va registrando todo lo que hace. A qué hora ha recogido esa carta, a qué hora la ha llevado a correos, por ejemplo, a qué hora ha salido de correos y además ha dejado reflejado en qué calle está esa entidad de correos y desde qué calle está saliendo ese correo hasta que te llega a ti. Y cuando llega esa información, tú como receptor le preguntas toda esa información y él te la da, te dice la fecha, desde qué parte de correos ha salido, qué calle, etcétera, etcétera. Pues esto es lo mismo, es una cabecera donde te aparece toda la información que he comentado anteriormente. Si nos vamos fijando en la cabecera del correo, podemos ver que desde dónde está viniendo parece que es correcto. Esto es lo que os comentaba antes, que era interesante porque nos aparece como que se ha enviado desde Microsoft Office Outlook, cuando sabemos que no es así, y que la cuenta de correo de eBay es correcta. Pero aquí ya empezamos a ver cosas bastante peculiares. El dominio seguramente os lo haya pixelado para que no lo veáis, pero os voy a poner en pantalla uno que me invente, pero en esta parte de aquí está apareciendo el dominio desde donde se ha enviado este correo. Y creedme, si vosotros cogéis ese dominio y lo ponéis en Google, la gran mayoría de gente os va a decir que no abráis ese correo porque es fraudulento. Lo siguiente que vemos es el SPF. El SPF junto con el de Kim y el de Mark son unos registros que se utilizan para la autenticación de los mails, para definir si de verdad ese mail es fraudulento o no. Realiza una serie de comprobaciones mediante claves públicas y privadas, mediante registros, IPs, y empieza a hacer una relación para comprobar si de verdad ese mail que estás enviando es correcto. Este ataque que he realizado es bastante sencillo, entonces los SPFs, el de Kim y el de Mark, están configurados, pero como lo ha utilizado tanta gente, está en una lista negra, entonces es muy fácil que nos lo bloqueen. Más cosas que podemos ver en la cabecera interesantes. En esta línea de aquí podremos obtener desde dónde se ha enviado ese correo, desde qué dirección, desde qué dominio y desde qué dirección IP. Ahí tenemos ya una información súper valiosa y súper jugosa con la que podremos investigar, intentar detectar si ese dominio es fraudulento o qué hace ese tipo de dominio, porque no tiene mucho sentido que el dominio sea koisquad.com y en el front me aparezca un dominio completamente diferente al de eBay. Eso ya canta la gallina bastante. Aquí ya tenemos una información muy jugosa. Tenemos una dirección DNS y tenemos una dirección IP pública. Ya con eso simplemente tendríamos que investigar un poquito más. Por ejemplo, vamos a utilizar una herramienta súper importante, una herramienta que os aconsejo que os guardéis, que es MX Toolbox, en la cual vamos a poder identificar ese dominio, dónde está registrado, dónde podemos encontrarlo, en qué país, qué dirección IP tiene. De esa manera podemos identificar un poquito más si el dominio es legítimo o no. Con esta herramienta también podemos comprobar las cabeceras del mail que nos han enviado. De hecho, nos da más información que la herramienta de Google. Bien, y esta página os recomiendo que os la guardéis, pero vamos, como si fuera oro. Os la voy a dejar en la descripción de todas maneras para que lo tengáis ahí. Esto ya os he dicho, es una herramienta o son múltiples herramientas para realizar chequeos, ya sean a mail, a DNS, a registros DNS, o sea, es bastante completita. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar, lo primero vamos a comprobar el nombre de dominio desde donde está llegando ese mail, a ver si es correcto. Vamos a ir a DNS Lookup y le vamos a introducir el nombre de dominio de la página que hemos encontrado en las cabeceras. Y aquí empezamos a tener algo de información. Vemos el registro de host con la dirección IP que corresponde a este servidor, el servidor DNS que se está utilizando, que empieza a ser un poco raro, ¿no? Porque parece que en Italia. Y bueno, esta es la información que podemos sacar de esta manera. Vale, ya tenemos esto identificado. Pero ¿qué tal si comprobamos si este dominio o esta dirección IP pública está dentro de las blacklist? Las blacklist son simplemente listas negras donde si se realizan acciones que no están permitidas, todos los proveedores empiezan a meterte ahí y empiezas a tener problemas. Por eso nos ha aparecido al principio nuestro mail en spam, ¿vale? Si le damos a la flechita y le damos a Blacklist Check, aparecen 4 listas negras. Nos aparece la dirección IP pública que ha sido detectada como abuso de mail, que ya con esto ya directamente podríamos coger el mensaje y eliminarlo. Bueno, ya habéis visto la facilidad con la que podemos crear un mail spoofing y enviárselo a cualquier persona.
Y también habéis visto cómo hemos podido analizar un mail de este estilo para intentar identificar que no es legítimo. Sí que es verdad que a lo mejor las cabeceras son un poquito más técnicas y a lo mejor un usuario de a pie se vuelve un poquito loco, pero espero que con este vídeo esas personas hayan podido más o menos identificar los correos que no son legítimos. Tened por cuenta que este tipo de mails siempre os van a entrar en la bandeja de entrada, siempre algunos van a colar, así que compartid este vídeo, que es bastante importante, sobre todo para la gente que no es técnica, que sepa identificar de una manera rápida y visual si ese correo es legítimo. Y poco más que deciros. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, compartidlo como ya os he dicho antes, mantened seguros vuestros sistemas y, por supuesto, id por la sombra. ¡Nos vemos! Y ya sabes, si quieres más informática solo tienes que suscribirte, y además te dejo un par de vídeos que seguro te interesarán. Recuerda seguirme en las redes sociales. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!